a todos los que nos siguen en las plataformas de BES Cable. Doctor, a ver, partamos por las vacunas. Hoy bueno, lo que tenemos dos. Bueno, la vacuna lo único que va a hacer va a reducir el número de hospitalizados y el número de fallecidos. Pero el problema principal en el manejo de la pandemia es la transmisión en la comunidad. Y esto ha sido totalmente abandonado por el gobierno y por el ministerio. Ya ni siquiera hablan de controlar la transmisión en la comunidad, que se hace a base de otras metodologías de las que ni siquiera quieren hablar. Sin vacuna han habido países que en 6, 7 semanas han controlado el virus. Entonces, pero está en una situación complicada porque en el tema del manejo de la pandemia hasta el 28 de julio van a estar estos equipos en el cual se han agregado personas nuevas, más de 40, reemplazando a los que se fueron porque se vacunaron indebidamente, y eso parece que han llegado con otros apetitos. Y de otro lado, tenemos la cuestión política, que no podemos obviarla. 82% del padrón electoral, o sea, 82% de los electores hábiles, le han dicho a los dos candidatos que pasan a segunda vuelta que no los quieren, porque juntos, electores del padrón electoral, solamente los dos suman 18%. O sea, hay 82% que no ha votado por ellos. Entonces, esta es una situación muy, muy complicada, que estamos frente a la pandemia. El ministerio no está haciendo lo que debiera hacer, hay funcionarios nuevos, el ministro está dedicado solo a la vacuna, y como le digo, la vacuna solo va a bajar la hospitalización en los fallecidos en el grupo vacunado, que es en los adultos mayores. Por eso esta desesperación de vacunar adultos mayores hasta el 28 de julio para tener algún logro, porque la semana pasada tuvimos 65.000 contagiados, el récord de toda la pandemia, y esta semana, hasta ayer, teníamos 50.000. Entonces, bueno, y además las últimas 24 horas, doctor Solari, hemos cerrado con 343 muertes. Ayer hemos cerrado con 343 muertes de COVID. Ya nos estamos acostumbrados a estar por encima de los 300 casos humanos que pierden la vida. Para que las personas nos entiendan qué significa esto, señor Paredes, entre el 17 de agosto entre el 17 de agosto y el 15 de diciembre, que el virus estuvo a la baja, teníamos 40 fallecidos por día. Esta semana, en promedio, hemos tenido 315 fallecidos por día. Es decir, más de 7 veces, ¿no? Definitivamente esto va a ir a juicio político para establecer quiénes son los responsables, porque usted comprenderá de que el virus no es el causante. El virus es la inacción de los que permiten la transmisión comunitaria. Pero imagínese que esto se da en una situación en la que del padrón electoral, o sea, de todos los electores hábiles, los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta apenas han obtenido 18%, ¿no? A diferencia de otras épocas en las cuales hemos tenido 68%, 40%, ahora 18%. O sea, estamos en una situación en que hay dos candidatos que nadie quiere, porque 82% no ha votado por ellos, significa que solo los quiere un quinto. Entonces, ahora, doctor Solari, uno revisa sus planes de gobierno para ver si son capaces para frenar este tema, y la verdad que van a tener que pedir ayuda, porque ninguno de los dos tiene en su plan de gobierno una estrategia convincente total, ¿no? Ya. Y hay estrategia en este momento, doctor Solari, dentro de la modificación del Plan Nacional de Vacunación, que lo habían hecho anteriormente la fase 1, fase 2, fase 3. Ahora hablan de un plan de vacunación territorial. ¿Ve usted que hay un claro norte, ahora sí, con los errores anteriormente cometidos, y que se puede hablar de una estrategia exitosa de vacunación en el país que va a dejar encaminado este gobierno de Sagasti? Mira, la estrategia exitosa depende de la provisión de vacunas. O sea, uno puede alambicar lo que sea para vacunar a las personas,
Es obvio que ahora hay muchísimos más centros de vacunación. Le llegaba ayer a los que se iban a vacunar la semana próxima por grupos de distritos a donde tenían que dirigirse. El Callao, por ejemplo, al Real Felipe, otros distritos de la parte central del Lima metropolitano, a la Videna. Pero esto es solamente modificación en la vacuna, que es el 9º punto de la estrategia. Los otros están totalmente abandonados. Nosotros no hacemos, por ejemplo, vigilancia del virus, ¿no? En un partido de fútbol 11 contra 11, acá es 11 el Perú y el virus son 11, pero hay como 33, 44, 55 variantes o cambios del virus que no se detectan porque el ministerio, en vez de hacer 3.000 pesquisas por semana, ha hecho 1.000 en un año. Entonces eso es para hacernos una idea de en qué situación estamos, y eso no va a cambiar porque tengamos un nuevo presidente el 28 de julio. Por esa razón es que yo he dicho de que los candidatos debieran juntarse, estos dos candidatos que están ahí compitiendo por la segunda vuelta, aunque solamente representen a 1/5 de los electores, ellos, la primera obligación es juntarse y hacer un plan conjunto, los dos, ¿no? Porque no puede ser que nosotros, los peruanos, la gente que no está vacunada, la gente que se está muriendo, seamos parte de la discusión. No, nosotros somos parte de la solución. Estos dos candidatos tendrían que reunirse, Castillo y Fujimori, y ponerse de acuerdo en un solo plan, llamar a la gente que saben y tener un solo plan que se vaya a ejecutar. Y para que ese plan, no importa cuál sea electo, inmediatamente se aplique y el gobierno tenga que aceptar eso. Pero el gobierno no nos va a hacer en todo caso, 28 de julio, mirando cómo se mueren nuestros parientes, ¿no? ¿Perdón? En todo caso, también el gobierno tendría que dar esa iniciativa, de reunirse con ambos candidatos para que pueda explicar cuál es la planificación que se tiene en torno al tema de la vacunación. Porque uno, por ejemplo, revisa los mensajes que lanza el gobierno y son muy esperanzadores. Nos han dicho a iniciar nomás este año 2021 que íbamos a tener 38 millones de dosis de Sinopharm, y de Sinopharm ya no se volvió a hablar más. Y ahora nos dicen que por lo menos al 28 de julio vacunarían a 5 millones de peruanos. Y último que dijo el ministro de Salud, Óscar Ugarte, doctor Solari, es que a los adultos mayores se les terminaría de vacunar a finales de abril o principios de mayo. Bastante optimista en realidad. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo le suena esto? Bueno, todo depende de la provisión de vacunas, ¿no? Son 4 millones y pico de peruanos, casi 4 millones y medio adultos mayores. Y el gobierno no tiene para qué reunirse con los candidatos, porque eso sería intromisión en la campaña. El gobierno es neutral. Además no tiene nada que decir, pero si no sabe qué hacer, ¿qué va a decir? Les digo que no sé qué hacer, no puede decir eso. Entonces los candidatos, que son los que van a resolver este tema, los dos sí deberían estar trabajando una estrategia conjunta y demostrar que realmente les importamos, independientemente de quién gane. El hecho de que cada uno guarde su secreto, ¿no es cierto?, nos deja a nosotros en el medio. Eso está muy mal para los dos candidatos. Deberían unirse, llamar a la gente que sabe, tener un solo programa, y ese programa exigir que el gobierno lo haga a partir del día término de la segunda vuelta, ¿no? Yo creo que esto debe ser una cuestión que se multiplique en la opinión pública, porque no puede ser que se sigan muriendo las personas y que los dos candidatos no nos puedan decir y que compitan cuál es su mejor receta para que no se mueran. Eso es absolutamente inhumano, ¿no? Y antiético. Y ahora, doctor Solari, en ese tema sí tendrían que estar trabajando juntos, ¿no? Ya, ahora, dentro de lo que significa el manejo de la pandemia, el próximo domingo, Lima y Callao y otras regiones con algunas provincias a nivel extremo vuelven solamente los domingos al encierro. Solamente domingos durante 3 domingos. El gobierno entrante tendría que evaluar la posibilidad, le pregunto a usted como exministro de Salud, como persona ligada a la salud pública, tendría que evaluar el retorno a una cuarentena si los casos comienzan a incrementarse. Chile, por ejemplo, es una dura cuarentena en varias regiones, a pesar de que tiene una exitosísima campaña de vacunación, igual enclaustró a su población.
¿El gobierno entrante tendría que evaluar ese escenario? Bueno, la, entre comillas, exitosa campaña de vacunación de Chile es porque ellos ponen una vacuna cada 14 días. La vacuna que ellos ponen se pone cada 14 días. Entonces, si en el Perú nosotros ponemos 25.000 vacunas de un mes, ellos ponen 50.000. Si nosotros ponemos 100, ellos ponen 200.000, porque es cada 14 días. O sea, ponen 4 dosis a personas distintas en un mes. Pero la vacuna de ellos protege solamente 50.4. Entonces, obviamente, si protegen 50.4, obviamente, y abandonan también el control de la transmisión comunitaria, como ha hecho Chile, ahí está el resultado. O sea, no sirve de nada que nosotros cuarentenemos si al mismo tiempo no se detiene la transmisión en la comunidad. Y nuestro ministerio, con la gente nueva que ha llegado, que está con unos apetitos políticos, ideológicos, ¿no? Porque el ministro ha convocado básicamente gente de su sector ideológico, entonces obviamente que podemos esperar que no se detenga la transmisión comunitaria y los dos candidatos, como le digo, van a sentarse en un partido de ping-pong o de lo que sea, a esperar llegar. ¿No les preocupa acaso que se mueran 315 personas diarias? Diarias. ¿Usted ha visto a estos dos candidatos manifestarse o llorar a alguno por estos 315 peruanos y peruanas que fallecen diariamente? No, no, ellos están en otra cuestión. Sí, hablan de la pandemia, pero no dan ningún signo de que para ellos realmente este sea el tema prioritario, ¿no? Entonces, por más que diga el ministerio que la estrategia, que ahora que vamos a cambiar, estamos concentrados en la vacunación, es el 9º punto. ¿Y los otros 8 puntos de la estrategia? ¿Acaso habla el ministro? Ni una palabra, ni una sola palabra. Es decir, ese es el respeto que merece la situación. Claro, por eso le preguntaba, doctor Solari, si como medida sanitaria... Yo no soy antigobernista. Si no tenemos vacunas suficientes, tendría que ser el rastreo de los contagios, cuarentena, otra vez volver a ese escenario, una posibilidad que deberían manejar, analizar Keiko Fujimori y Pedro Castillo. No es que si no tenemos vacuna hay que regresar a eso. Eso es lo que tiene que ser hecho y la vacuna es una adenda, la vacuna es un anexo al final de la estrategia. La vacuna no detiene ninguna pandemia, eso es en las películas. Para detener una pandemia tendríamos que tener entre 24 y 27 millones de vacunados y eso no va a suceder pues hasta fin de año cuando el nuevo gobierno complete la vacunación de los peruanos. El problema principal, señor Paredes, es que la estrategia son 9 puntos que se hacen en simultáneo y el gobierno se ha concentrado en uno. Es decir, la gente está abandonada y la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Parlamento no dicen ni hacen nada, porque decir no, hay que hacer, no hacen nada. ¿Dónde están las denuncias del Ministerio Público por delitos penales a la gente que está permitiendo que esto suceda? ¿Dónde está la investigación? ¿Por qué razón se siguen utilizando pruebas para definir si uno tuvo virus y no se han guardado en un almacén y solo se usan pruebas que dicen quién está teniendo virus en ese momento? ¿Cómo voy a detener yo la transmisión comunitaria si voy a pasarme detectando a personas que tuvieron el virus y no que están teniendo? ¿Se da cuenta? Algo elemental, o sea, esto es pues como partir un pan francés en dos, ¿no? Lo elemental de lo elemental. Eso hace el ministerio, está detectando todavía a personas que ya tuvieron el virus y no a los que están teniendo. O sea, es un sinsentido. Pero eso es lo que tenemos en este momento, como le digo, las autoridades que debieran vigilar a otras autoridades no lo hacen. Y los medios de comunicación están pues enfrascados en el tema de la elección, como ha pasado hasta la semana pasada. Entonces es una situación muy, muy difícil en donde terminamos nosotros, las personas y las familias, haciéndose cargo de algo que debiera estar en manos del Estado. No es posible que se detenga el virus así. Ahora, doctor, no quiero pecar de repente temerario con lo que le voy a preguntar, pero creo que vale la pena.
hacerle ese interrogante. Si no tenemos suficientes vacunas en estos momentos en el país, que nos llegan a cuentagotas, 270.000 vacunas de AstraZeneca que nos llegan el día de hoy, según anunció el gobierno. Hay proyección de llegadas de vacunas, 48 millones de dosis. Proyección, firmado en contrato, pero realmente aún no tenemos en los almacenes de Senares ni distribuidos a nivel nacional. ¿Es más fácil que lleguemos, es la pregunta, es más fácil que lleguemos a la inmunidad, a inmunizarnos con los altísimos casos de contagios, que inmunizarnos con las vacunas que deberían estar en el país? Lo que pasa es que nosotros no tenemos un estudio constante de inmunización por enfermedad. No tendría que ser un estudio constante. Imagínense, señor Paredes, que el estudio de cero prevalencia para ver quiénes tenían anticuerpos contra el virus se hizo con una prueba rápida que tiene 34% de error. O sea, ¿qué validez puede tener un estudio para ver cuánta inmunidad hay en una ciudad si usted la hace con una prueba que tiene 34% de error? O sea, en buena hora se fue la gente que hacía eso en el ministerio, pero los que hacen los nuevos no corrigen nada hasta ahora. Hasta ahora no sé, se están acomodando en el asiento, qué cosa. Para eso necesita usted un estudio, porque además necesita a los asintomáticos que no tienen enfermedad, y eso no los detecta, tiene que detectarlos mientras hacen la enfermedad y después tiene que detectarlos con esa clase de estudios quienes tienen o no defensas. Fíjese, nadie ha hecho el cálculo, una transmisión como la que tenemos cuando llegamos a los 20. Pero si no tenemos las vacunas, al menos ese porque cálculo si usted sabe hacer. Que si usted imagina, pero es que un país llegue a la sin tratar de controlarla. Lo único es controlar la transmisión y si yo tengo 3 peruanos y mi inmunidad comunitaria millones, bueno, de ese para 5 millones se me habrán muerto el 3.42, que es la tasa de letalidad, y hablando pues como cerca de 1 millón de peruanos muertos, ¿no? Eso es absolutamente antiético. Eso pretendió hacer cuando comenzó la pandemia, y después cómo iban a permitir que se murieran tantas personas en el proceso de la enfermedad. Lo ético, lo técnico, lo humano, lo humanístico es detener la transmisión comunitaria, y eso nuestro gobierno y nuestro Ministerio de Salud lo han abandonado. O sea, al abandonar eso, han abandonado a la gente, lamentablemente. Doctor, para terminar. Me molesta tener que decirlo, pero usted sabe, tengo que decir la verdad al público. No, y es cierto. Pero doctor, para terminar, una respuesta breve, por favor. Revisa información proveniente de Brasil. En Brasil se pide a mujeres que pospongan los embarazos ante riesgo de variante de COVID-19. Califican a Brasil como una Fukushima biológica con un reactor nuclear que está fuera de control. ¿Podríamos llegar con la variante brasileña aquí en el país a estar en los mismos niveles de calamidad sanitaria como Brasil? Si no se hace nada por detener la transmisión comunitaria, si se siguen haciendo pruebas que no detectan al virus, si no se dan equipos de protección personal a los mismos, si no se controlan las aglomeraciones y el transporte, si no se hace rastreo por teléfono, si no se hace nada de eso, usted está en riesgo permanente de llegar a una explosión de casos. 315 muertos al día es 7 veces lo que teníamos hace 4 meses. 7 veces. ¿No? ¿Y quién es responsable de eso? Única y exclusivamente los que no están haciendo su trabajo. Esto va a traer cola en el siguiente congreso cuando se arme la comisión investigada de este tema, y va a haber gente que va a terminar presa, lamentablemente, como ha pasado en otros países. Se moría gente en la puerta del hospital inmediatamente, prisión preliminar y detención preventiva al director del hospital y a los responsables del que no dejaba a esa gente dentro del hospital. Muertos por falta de oxígeno, director del hospital preso, mientras se establece la verdad.
Doctor Solari, muchas gracias por la comunicación alcanzada para Vestcable. Gracias, gracias Vestcable, gracias a los que nos dejan estar con ellos. Bien, muchísimas gracias. Un notito más de Brasil.